Aquí con Ernesto Gómez Colín. Nos va a platicar de lo que recuerda cómo era la comunidad de Pueblo Nuevo y un poco de Metepec. Ernesto, ¿qué nos platicas? Pues ante todo, buenos días a todo tu público y a ti también. Y pues, ¿qué les puedo decir de Pueblo Nuevo? Pues estoy hablando pues cuando en la revolución, mi abuelito Jorge, por eso es San Jorge, y Nolasco, pues los mandaron ahora sí se los agarraron y se los llevaron, según lo que cuentan, lo que me contaron ellos. La leva, lo que se le llamaba la leva, ¿no? Que Se se los los llevaron llevaron. a la revolución, se fueron ahora sí, a atacar a los españoles, ¿no? Y y ya pues se ganó la revolución y al regresar, pues esto fue lo que a ellos les dieron de la hacienda. Esta era una hacienda gigante y una parte de la hacienda les tocó aquí a ellos. Y pues aquí era un panteón, el panteón de, pues ahora sí, de los Mazahuas U otomíes. otomíes. Aquí era el panteón. Aquí, pues yo encontré, somos tabiqueros de profesión, se puede decir. Y entonces, pues nos escarbamos la tierra aquí abajo y encontramos muchos esqueletos, muchas tumbas de nuestros antiguos, e inclusive hasta allí todavía tengo unas Vestigios. calacas y unos huesos, y tengo muchas caritas prehispánicas y metates y cosas de hace muchos años. Entonces, pues aquí era ese lugar. Aquí pues antes, aquí ahora sí en Pueblo Nuevo, pues enterraba, localmente todos aquí enterraban a sus muertos, Difuntos. más bien en sus casas, porque era donde enterraban a las personas en sus casas, no los enterraban en un panteón determinado, Y ¿no? además había mucho terreno, ¿no? No, pues aquí era un terreno gigante, estamos hablando que el terreno era de Ocotitlán, nosotros de la Loma, todavía de la Sí. Loma hacia Ocotitlán, para acá, es de nosotros hasta llegar hasta Santa María de las Rosas, hasta Ah, pues allá muy, ocupaba muy grande la extensión. el rancho, que realmente fue otorgado por haber ido A la a revolución. la revolución con mi tatarabuelo y Nolasco, que era el que fue. Entonces somos tabiqueros, nosotros es lo que nos heredaron de hacer tabique, somos ¿Quién tabiqueros. empieza con los tabiques aquí en Pueblo Nuevo? Pues empieza ya mi abuelito, después de Jorge y Guillermo Gómez ya Sí. viene aquí a hacer el tabique. Mi abuelo, Guillermo, trabajó aquí a un lado del cerro, hay un rancho a un lado del cerro. Ah, el rancho Laura, creo que se llamaba, ¿no? Ajá. Entonces, ese rancho ahí fue donde mi abuelo aprendió a hacer tabiques, porque este señor de al lado, venía de Michoacán y empezaron a hacer, tabiques ya de quemados, de quemar Sí, sí, sí. el tabique. Había hornos, porque antes en Metepec pues era puro adobe y teja, Sí. y la teja pues la traíamos de otros lados, no se hacía en Metepec, se traía de otros lados. Entonces ahí, mi abuelo trabajó ahí, Sí. en esos hornos. Entonces él aprendió ahí a hacer los tabiques. Y como él ya tenía este terreno grande, ya tenía una gran extensión, entonces él fue como empezó a hacer tabique. Y realmente nuestra profesión que nos heredaron es de tabique. Todo lo que se ha hecho aquí ha sido de tabique. Nosotros hicimos la iglesia y la iglesia la hicimos de puro tabique para que vieran el producto Que se que originario de surgía aquí. de aquí. Pero pues al final otros tomaron ya la posición de la iglesia
y ya la aplanaron y lo que realmente tenía era presentar nuestro material Tabique, así como, por sí. tabique. Entonces ya la iglesia como que se modificó totalmente. Se ve más moderna. Se ve un poco más moderna. Entonces, pues les tocó de estas tierras y ya fue heredado. Era rancho, después se llamó Rancho San Jorge. Ese Rancho San Jorge nos dedicamos a lo que era, pues, como todos, la agricultura, las vacas, a todo lo que era Sí, las puercos, cuestiones cerdos, agrícolas, totalmente. todo lo que era todo eso. Era un rancho total. Entonces, este rancho, pues, y ya cuando empezamos a hacer lo del tabique, pues ya, pues empezó a recibir mucho dinero, o sea, ya tenemos mucho dinero porque íbamos a venderlo a México, todo el tabique que se producía aquí se llevaba a la Ciudad de México. Ahí en el Estadio Azteca al lado hicieron muchas colonias porque cuando llegamos ahí al Estadio Azteca, pues apenas estaba haciendo el estadio, pero al lado estaban haciendo muchas casas, muchas colonias. Ajá. Y allí fue donde nosotros llevábamos el tabique a esos lugares y entonces ya pudimos tener mayor economía y entonces empezamos ya a construir casas, pero ya casas con tabique, ya no de adobe y teja como eran inicialmente las casas que teníamos, pues empezaron a hacer ya con concreto y todo eso. Y entonces, pues ya cuando las personas de Metepec venían acá a trabajar, porque había muchos trabajadores de Metepec que venían aquí al pueblo a trabajar. Entonces cuando vinieron a trabajar empezaron a ver que las casas ya no eran de adobe y de teja, las empezamos a hacer de tabique. Entonces fue como recibió el nombre de San Jorge. de Pueblo Nuevo. Muchísimas gracias. Es cuando ya le bautizan como Pueblo Nuevo. Cuando ya empiezan a visitar a Metepec, ven que ya son casas ya con tabique y con ya armado y todo eso.